Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buen día a todos. Soy Martín Reinaudo del programa Prospectiva de APRESID. Muchas gracias por conectarse. Empiezo haciendo una breve introducción y ya le hago espacio a Germán para empezar a presentar. Poco esta reunión surge a partir de una encuesta de intoxicación por vicia que Germán nos compartió. Hicimos circular dentro de algunos grupos ganaderos y cultivos de servicio que tenemos en APRESID. Y bueno, surgió el interés por aprender más, digamos, sobre este tema, por la creciente adopción que van teniendo los cultivos de servicio y cómo es, digamos, su manejo dentro de esquemas ganaderos. Así que a raíz de eso surgió el contacto con Germán y ahora, bueno, él nos está compartiendo su pantalla. Vamos a tratar de tener una duración total de 1 hora de reunión. Germán nos va a hacer una presentación en 30, 40 minutos aproximadamente y después vamos a abrir el espacio para preguntas, así que lo posible mantengan los micrófonos cerrados, por favor, mientras no estén hablando. Y después para las preguntas van a ver que la aplicación tiene un chat y por ahí pueden directamente escribir la pregunta y yo la puedo leer si es corta, o pueden poner pido algún mensajito así para directamente hacerlo ustedes. Entonces, bueno, Germán es del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado, la estación experimental de INTA Balcarce. Y adelante, Germán, te dejo la palabra. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Acá, perfecto. Bueno, arrancamos si quieren. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Esto surgió la idea de la presentación de algunos casos clínicos que tuvimos en el servicio de diagnóstico acá del INTA Balcarce. Como interés, pues una patología que media olvidada o no se presentaba tan frecuentemente, y ahora con el uso de por ahí de la vicia como un cultivo de servicio y sobre todo en campos agrícolas ganaderos donde por ahí el productor ve en algún momento en particular un exceso de forraje, y si tiene alguna vaca con hambre en algún lado, con ganas de utilizarlo para pastoreo, surgieron problemas asociados a esto. Así que, bueno, inicialmente yo le voy a mostrar acá en esta presentación cuál es la experiencia nuestra con respecto a la intoxicación por pastoreo de vicia villosa principalmente, o particularmente y exclusivamente, en bovinos de la provincia de Buenos Aires, diagnosticada acá en el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce. Bueno, toda la información que les voy a mostrar acá surge, como les decía, de lo que se ha registrado históricamente en el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA. Es una imagen ahí de donde estamos nosotros ubicados, el Departamento de Producción Animal del INTA Balcarce. Dentro del Departamento de Producción Animal está el grupo de Sanidad Animal, y como una actividad de servicio que se brinda dentro del grupo está la del servicio de diagnóstico. Cuando hay algún veterinario, productor o agrónomo que tiene algún problema sanitario, muchas veces nos contacta y nosotros vamos al campo, recibimos muestras acá. Por una cuestión, digamos, el servicio funciona hace 50 años acá en el INTA Balcarce. Ahí se ve en ese mapa el origen de las muestras. Nosotros trabajamos en el área de influencia del INTA Balcarce, pero bueno, nos ha tocado a veces salir un poco más allá del área de influencia, y por eso muchas veces, digamos, el 90 y pico por ciento de lo que nosotros trabajamos es en provincia de Buenos Aires, y en un 90 y pico por ciento también de lo que nosotros trabajamos es sobre bovinos, sistema de producción de carne principalmente, y algo de producción de leche, en menor medida por una cuestión de dónde estamos ubicados. Para hablar en particularmente en este seminario, íbamos a hablar sobre la intoxicación con vicia. Eh, en realidad hay dos, digamos, estoy hablando un poco más desde el punto de vista, algunas cosas son más agronómicas que veterinarios. Yo soy veterinario con formación en patología principalmente, entonces por ahí me estoy metiendo en un tema por ahí que conocen más ustedes, en los agrónomos. Eh, pero particularmente hay dos especies más conocidas de vicia, que son vicia villosa y vicia sativa. Pues podemos hablar en particular de lo que nosotros vemos en la casuística nuestra.
Son todas leguminosas anuales de un ciclo otoño-invierno-primaveral. Como dice ahí, trepa otras plantas y fija nitrógeno atmosférico al suelo. Como esas son las características más agronómicas que tienen estas especies de leguminosas. Históricamente se la ha utilizado desde el punto de vista ganadero como un recurso forrajero para ya sea pastoreo directo y principalmente pastoreo directo, pero en algunas situaciones en particular se lo ha utilizado como heno o ensilaje para alimentar a los bovinos. Y esto era lo que tradicionalmente ocurría, sobre todo en lo que es provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia, donde es digamos, estos verdeos se han utilizado históricamente por sus características agronómicas de rusticidad que tienen en comparación con otros. Y es así que en realidad las intoxicaciones históricas que tuvimos con vicia acá en el registro del Servicio de Diagnóstico Veterinario siempre han sido en aquella zona, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en pastoreo directo, digamos, cuando se lo utilizaba con ese objetivo directamente. Pero también con el advenimiento de digamos, de la agricultura y tecnologías nuevas, se popularizó la vicia como un cultivo de cobertura o de servicio, sobre todo para antecesor de cosecha de gruesa, y en muchos campos que son exclusivamente agrícolas, obviamente no es un problema, pero en aquellos campos agrícolas ganaderos, donde en algún momento en particular, donde generalmente hay escasez de recursos forrajeros para la ganadería, uno observa por ahí estos cultivos de cobertura o de servicio donde están bastante exuberantes en comparación con la superficie ganadera, y muchas veces los productores toman la decisión de hacer pastoreo directo de este recurso. Hay algunas características agronómicas de estas dos especies. Con respecto a Vicia villosa, generalmente es más tolerante al frío, es más resistente a sequía, mayor producción de materia seca y mayor producción una producción de pasto más tardía en comparación con Sativa. A diferencia de Sativa, que puede ser un poco más palatable y tiene en algunos trabajos reportan que tiene una mayor concentración de proteína bruta. Pero bueno, las características agronómicas que mencioné primero hacen que por ahí Vicia villosa esté más popularizada y sea más difundida, por lo que digamos, nosotros vamos a ver después que nosotros las intoxicaciones que tenemos registradas en el servicio diagnóstico es por Vicia villosa. No hay reportes en la bibliografía internacional de intoxicación con vicia sativa, por lo menos con la presentación que nosotros vemos con intoxicación con vicia. Podemos hablar un poquito si quieren con respecto a esto. Pero en esto en realidad no sabemos si es porque vicia sativa no se utiliza tanto como vicia villosa o porque realmente la que es tóxica es vicia villosa y vicia sativa no pasa nada. Después podemos charlarlo un poquito más. Ahora a partir de ahora por ahí pido disculpas porque hay algunas imágenes que pueden llegar a ser, por lo menos para el que no esté tan habituado, un poco cruentas, digamos, desde el punto de vista, porque yo sé que hay algunos veterinarios también conectados en este seminario, así que por ahí para el veterinario un poco más espera ver este tipo de imágenes, para el agrónomo otro tipo o productor no lo espera ver. Nosotros, ¿qué es lo que vemos habitualmente en intoxicaciones con vicia? Es esto, generalmente el cuadro clínico arranca con esto, arranca con lesiones en piel, que tranquilamente pueden ser, digamos, compatibles con lo que uno esperaría en una sarna, piojo o alguna patología de piel de este tipo, en animales que están pastoreando vicia y empiezan a aparecer animales con este tipo de signos. Se ven acá en estas fotos, esto fue de los últimos casos que hubo diagnosticados de intoxicación con vicia acá en el partido de Necochea hace el fin del año pasado, si mal no recuerdo. O sea, aparecen estas lesiones en piel en los animales. Después, no sé si va a andar este video, sobre todo porque, digamos, es una vaca, como se ve acá, que tenía buen estado, como las que se ven en el fondo del video, y el animal empieza a perder estado y empieza a presentar lesiones en la piel, es lo que primero se hace evidente. Después ya empezamos a ver algunas imágenes de necropsia de este animal, de este mismo animal que estaba en el video, con esas lesiones en piel. Este es el riñón, donde se empiezan a observar todo un punto, digamos, si uno hace necropsia de un animal que se muere intoxicado con vicia, generalmente lo que observa son lesiones en diferentes tejidos. Un lugar donde tiene asiento muchas de estas lesiones es el riñón, como se ve en esta foto, todo ese puntillado blanco que se ve tanto en la foto de la izquierda como en de la derecha del corte. Ese puntillado blanco son características de esta intoxicación. Acá hay otra foto a mayor aumento,
de ese puntillado que se observa en el riñón. En el corazón también podemos ver ese tipo de puntillado. En la foto de la derecha se observa el corte, el puntillado que suele observarse en el miocardio, en el parénquima del corazón. Esto es el vaso del animal, la pajarilla, que también suele observarse aumentada de tamaño y con un puntillado blanquecino. Y esto es lo que nosotros vemos a la histopatología, que es un análisis que termina de confirmar estas intoxicaciones porque las lesiones que produce son bastante características, donde en realidad se produce un infiltrado granulomatoso, es caracterizado por ese tipo de células gigantes que son esas que están en las flechas, a nivel de diferentes tejidos. Esta es justamente una imagen del riñón, donde se da este infiltrado, y por eso nosotros cuando hacemos la necropsia vemos esos puntillados blancos, que son todas estas células inflamatorias, infiltrando específicamente acá, en este caso, el riñón, pero el mismo tipo de lesiones la vamos a ver en otros tejidos, como es en el corazón. Esta imagen de acá, de la histopatología, también es de un corazón, donde está de nuevo presente estas células inflamatorias y que infiltran el tejido normal, y por eso nosotros vemos ese puntillado blanco a la necropsia. Muchas veces se confunde con otras patologías, pues hay diagnósticos presuntivos iniciales, como dice acá. Arranca generalmente con esas lesiones en piel que son totalmente compatibles con sarna, con piojos o con otros cuadros, como dice ahí, fotosensibilización, que pueden dar lesiones en la piel. Efectivamente la vicia, sobre todo cuando uno sabe que están consumiendo vicia los animales. A veces puede llegar a confundirse porque, sobre todo para el veterinario que no tiene el dato de que estaban consumiendo vicia, puede llegar inicialmente a confundirse con otras patologías. Estos son datos del último caso de diagnóstico que tuvimos nosotros, si mal no recuerdo fue a fines del año pasado, donde los animales, esto fue en el partido de Necochea, a nosotros nos llamaron a principio de octubre, donde había un lote de vacas, de esas vacas Angus coloradas que se veían ahí en el video, habían estado pastoreando vicia entre el 10 de agosto y el 2 de octubre. Este dato también es relevante porque una característica que tiene la intoxicación con vicia es la cronicidad del cuadro. Uno no esperaría cuadros animales intoxicados con vicias donde entran recién a comer una vicia. Es una patología crónica, por el mismo tipo de lesiones que nosotros vemos a la necropsia o que se ve en el animal, da la pauta de que es una patología crónica, no es una intoxicación aguda, como puede llegar a ser una intoxicación con sunchillo o con algunas otras plantas tóxicas, donde el animal consume y a las 24 o 48 horas se muere. En este caso, en realidad es una intoxicación crónica, donde los animales tienen que estar consumiendo vicia durante cierto tiempo. En este gráfico acá se observa que en realidad la vicia había sido implantada en marzo. Otro dato interesante de este caso en particular, había sido implantada como un cultivo de servicio sobre un rastrojo de cebada, implantada en marzo con un 50% de vicia villosa, 50% de avena, para ser utilizada, ya digo, como era cultivo de servicio, pero el productor en este caso en particular estaba promediando el invierno, se estaba quedando sin pasto para las vacas, vio esa imagen en particular, es como estaba la vicia en ese momento, vio digamos, ese recurso forrajero como una oportunidad y decidió entrarlo a mediados de agosto a pastorearlo. Y hacia fines de septiembre fue cuando tuvo los primeros casos de intoxicación. Otro dato interesante que tiene esto y que muchas veces da la pauta de qué es lo que nosotros vemos en la casuística del servicio como intoxicación con vicia, es que desde marzo, que cuando había sido implantada y ni bien empezó a surgir este verdeo de vicia avena, desde marzo habían empezado a pastorear los ya novillos sin presentar problemas. Esta es otra característica que tiene esta intoxicación, que la vamos a ver después, más que nada con respecto a en qué momento lo vemos. Normalmente, sobre todo en esa época, vamos a tener el surgimiento de la avena, y donde la avena, el verdeo, digamos, la gramínea es lo que más prolifera, después nosotros lo que vemos es que más adelante, donde la gramínea empieza a perder potencial, digamos, y empieza a proliferar la leguminosa, en este caso la vicia, es cuando empiezan a ver los problemas de intoxicación. En este caso puntual también surge que estas vacas es la primera vez que tenían contacto con vicia, o sea que no era la primera vez
que tomaban contacto, que es otro dato que surge de lo que históricamente se conocía o se consideraba con respecto a la vicia, donde se mencionaba que normalmente la vicia se da en animales que previamente ya habían pastoreado vicia, es como porque el tipo de lesiones que da es como si fuera un fenómeno de alergia de esos animales, pero nosotros vemos en la casuística de acá que es animales que por primera vez consumen vicia, también puedes tener cuadros de intoxicación. Así es cuando nosotros llegamos al campo, era la característica que tenía ese cultivo de servicios a principios de octubre, donde vemos donde como que prolifera principalmente la vicia, todavía quedan algunas plantas de avena dando vuelta, y en ese momento es cuando se provocan los cuadros de intoxicación generalmente. Entonces, si nosotros vemos, obviamente, que los animales están consumiendo vicia o estuvieron consumiendo vicia hasta recientemente, como pasó en este caso, nosotros cuando llegamos al campo los animales ya habían salido de la vicia, hace una semana, y cuando empezaron a tener la mortandad, la sacaron de ahí, nosotros fuimos al campo y los animales seguían intoxicados, pero no estaban consumiendo en ese momento vicia. Entonces, por eso a veces puede llegar para el veterinario que va a hacer una necropsia y no tiene el dato puntual de que los animales habían estado consumiendo vicia, puede llegar a complicarse el diagnóstico. Nosotros sabemos que los animales estuvieron consumiendo vicia, encontramos estas lesiones y vemos esos signos en los animales, no quedan muchas dudas con respecto al diagnóstico. Lamentablemente no hay nada para medir en los animales o para tomar en la muestra en la pastura, porque no se sabe hoy en día cuál es la toxina que provoca este tipo de intoxicaciones, pero bueno, no hay muchas patologías que nosotros veamos o que mencione la bibliografía que sea comparable con esto. Nosotros, lo que se sabe con la vicia es que provoca diferentes tipos provoca un cuadro clínico que es bien característico, como dice ahí, es una enfermedad granulomatosa sistémica, quiero decir, granulomatosa es por el tipo de infiltrado inflamatorio que nosotros vemos en los tejidos de los animales, y sistémica es porque lo vemos en muchos tejidos, lo vemos en la piel, el riñón, el corazón, el vaso, es algo que es una característica que tiene esta intoxicación. Es muy similar la patología de lo que provocan otro tipo de intoxicaciones, como menciona ahí el citrus, sobre todo en las zonas donde se utiliza esto como subproducto de la industria, digamos, de cítricos en particular. Se utiliza esto como suplemento para el consumo de animales y podría llegar a dar el mismo tipo de cuadro clínico. Y hay algunas otras drogas que se mencionan en la bibliografía que si los animales toman contacto con estas drogas podrían llegar a provocar un cuadro clínico similar a este. Digamos, todos son indiferenciables, pero obviamente uno tiene que tener en cuenta qué es a lo que estuvieron expuestos los animales. Por el tipo de lesiones que nosotros vemos en los animales, se sugiere que es, como dice ahí, es una hipersensibilidad de tipo 4. Esto, básicamente, una hipersensibilidad es lo que se conoce como una alergia, donde el sistema inmune del animal responde de manera exagerada, por eso es hipersensibilidad, y uno lo clasifica las hipersensibilidades de diferentes tipos. Tenemos la tipo 1, que es la que uno conoce como anafilaxia, donde el animal, por ahí, si alguno tiene contacto a esas personas que son alérgicas a las picaduras de abejas o alérgicas a alguna droga en particular, algún antibiótico, donde uno sabe que toma contacto con eso y enseguida una persona tiene dificultad respiratoria, esa es una hipersensibilidad aguda. Este tipo de hipersensibilidad es diferente, es una hipersensibilidad retardada, donde el animal tomaría contacto con algo que lo sensibilizó y desarrolla este cuadro clínico crónico que, en definitiva, en todos estos casos termina con la muerte de los animales. El primer cuadro de intoxicación con vicia diagnosticado acá en Argentina lo hizo Ernesto Driosola, que era responsable acá del servicio de diagnóstico del INTA Balcarce, ya hace, como verán ahí, muchos años. Este trabajo se publicó en 1991, donde se había presentado en animales que, como dice ahí, en toros Angus que estaban pastoreando en la zona, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, estuvieron pastoreando vicia villosa y los animales se intoxicaron con estas características. O sea, no es una patología nueva, es una patología que se la conoce y es una patología que está descrita en muchas partes del mundo donde animales pastorean vicia. No se sabe hoy en día cuál es el principio tóxico, no se sabe muchas características, por eso a nosotros nos interesa seguir investigando un poquito esto, sobre todo para planteos como los que, digamos, difunde APRESID, digamos, donde es una alternativa agronómica que a veces puede llegar a ser una alternativa forrajera para pastoreo, entonces para tenerlo en cuenta. Hace unos años diagnosticamos unos cuadros
también muy similares a esto, digamos, clínicamente indiferenciable, en un tambo en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde no habían estado pastoreando vicia los animales. No pudimos identificar cuál es la causa de este tipo de esta intoxicación, por qué razón los animales manifestaban estos signos. Pero bueno, nada, es una presentación que puede ser asociada también a otros cuadros de intoxicación. Así que a partir de ahí hicimos un análisis retrospectivo de la casuística nuestra de acá del servicio de diagnóstico, incluyendo los casos de diagnóstico que ya habían sido diagnosticados por el servicio desde hace años, y a su vez empezamos a hacer una encuesta, que es por ahí lo que llevó a difusión a ustedes, sobre intoxicación con vicia, para tratar de identificar factores de riesgo, ver cuál era la causa por la que animales que estuvieron pastoreando vicia o no, digamos, la idea es de la encuesta, por eso, por ahí en un principio se tomó como que era una encuesta sobre intoxicación con vicia, cuando en realidad por ahí fue un error nuestro más semántico y tendríamos que haber dicho que era para tratar de identificar factores de riesgo. Por eso también nos interesa que aquellos productores que pastorearon vicia pero no tuvieron ningún problema también nos completen esta encuesta para tratar de ver por qué razón ellos no tuvieron problema, a ver si fue en otra época del año, con otra categoría, con otras razas, tratar de identificar ese tipo de datos que nos pueden llegar a ayudar a sacar alguna conclusión un poco más completa de esto. Este análisis retrospectivo, para este análisis incluimos estos casos que están marcados ahí, en las provincias de Buenos Aires principalmente. Algunos casos, como les decía, son casos de servicio diagnóstico que fuimos nosotros a hacer necropsias, otros casos son productores que completaron esta encuesta, que está disponible desde hace unos meses, y a partir de ahí surge este gráfico de la derecha donde se ven los años, donde los primeros casos y donde se identificó intoxicación con vicia. Acá no incluí los primeros casos que estaban reportados en ese trabajo que les mencionaba de Ernesto Odriozola, sino que incluí del año 2004 para acá. Cada tanto siempre hay casos de intoxicación con vicia, por ahí se popularizó en el año, digamos, lo que figura en el año 2019 son casos de intoxicación que surgieron por ahí de la encuesta que hicimos y que no son necesariamente casos a los que nosotros asistimos. Este dato es bastante característico con respecto a en qué momento nosotros esperamos las intoxicaciones con vicia, o ocurren las intoxicaciones con vicia. Ocurren sobre todo hacia el final del invierno, donde, como les decía, por ahí el verdeo, estos cultivos consociados, empieza a perderse la avena, cebada, centeno con la especie con la que se haya sembrado, y empieza a tirar un poquito más la vicia. Y nosotros lo vemos que las intoxicaciones ocurren generalmente cuando tiene estas características este forraje, donde lo que prolifera, lo que más hay es la vicia, ¿tá? Y empieza a perderse por ahí el otro cultivo. Por esa razón, por ahí no vemos casos, aunque hay animales que han pastoreado este recurso durante abril, mayo, junio, no tenemos casos de intoxicaciones en esos animales. En gran parte de la casuística nuestra, como ven acá, pero porque históricamente surge así, es que esa vicia había sido sembrada como un cultivo con el destino de ser utilizado como forraje, específicamente en campos ganaderos, donde se las pensaba utilizar como forraje. En los últimos años, digamos, surgió que ese cultivo, digamos, lo que figura ahí como CS, es cultivo de servicio, donde esa vicia en particular había sido sembrada con ese objetivo y que por alguna razón decidieron consumirla por animales. De los casos que nosotros tenemos registrados en el servicio diagnóstico, el 100% de los casos se dieron en animales que consumieron vicia villosa. No tenemos casos registrados en animales que hayan consumido vicia sativa. En la gran mayoría de los casos, los cuadros de intoxicación fueron en vicias consociadas con avena, como es ahí en casi el 82% de los casos. Se mencionan en algunos otros casos la consociación con centeno o con cebada, pero principalmente con avena. Después, con respecto a en qué sistema de producción lo vemos, los cuadros de intoxicación, principalmente sistemas de producción de carne, pero bueno, de nuevo, sí hay algunos casos registrados, sobre todo en los casos previos del servicio diagnóstico, donde hay algunos cuadros de intoxicación en animales de sistema de producción de leche que pastorearon la vicia. El 90% de los brotes ocurrieron en vacas. De nuevo, esto no sabemos si es un factor de riesgo por una cuestión de edad de los animales, la categoría en particular, o porque
es un recurso forrajero que se lo decide utilizar en un momento donde la vaca está necesitando más que otra categoría. Entonces, por eso, de nuevo, no sabemos si es un factor de riesgo la edad o es una cuestión, digamos, de qué categoría se decide utilizar, con qué categoría se decide utilizar este forraje. La morbilidad y mortalidad, esto quiere decir qué cantidad de animales, morbilidad es qué cantidad de animales se ven enfermos de los que están expuestos, de los que empiezan a pastorear la vicia. Y mortalidad en este caso es también lo mismo, qué cantidad de animales mueren de los que estuvieron pastoreando la vicia, que en este caso los datos son iguales, morbilidad y mortalidad, porque la letalidad es del 100%, quiere decir que todos los animales que se los ve afectados clínicamente mueren, lamentablemente. No hay un tratamiento específico para estos animales. Cuando yo empiezo a ver lesiones en piel, como los que se ven en estos animales que mostrábamos en las fotos al principio, en definitiva esos animales con el correr de los días van a terminar perdiendo estado y van a terminar muriendo. No hay nada para hacer, lamentablemente, con ellos. Por eso en este caso la morbilidad y la mortalidad es igual y varía entre un 1,5 al 15% de los animales, en los casos más extremos, de los que se vieron afectados y que luego murieron. Este dato surge era lo que hablábamos hoy, inicialmente se mencionaba que sí o sí los animales tendrían que haber consumido vicia primero para después manifestar signos clínicos. Tenemos casos nosotros reportados acá donde hay veces que los animales era la primera vez que tomaban contacto con la vicia y tuvieron intoxicación. Es así, este último caso, por ejemplo, en particular fue de Necochea, tenía estas características. Lo que sí es real, que normalmente vemos el gráfico de la derecha, figura ahí cuánto tiempo después de que los animales estaban pastoreando vicia empezaron a ver los signos. Yo creo que el que figura como una semana, tenemos que terminar de analizarlo si realmente es así. Me llama la atención que animales en una semana desarrollen ya signos de estas características, pero en líneas generales podemos asumirlo como en lo que se ve en la segunda parte de ese gráfico, donde los animales ya tenían casi más de un mes de pastoreo de la vicia para empezar a tener signos clínicos. Es raro, de nuevo, que un animal que recién empieza a pastorear vicia empiece a manifestar sintomatología, sino, como se ve en este gráfico, entre 1 y 2 meses después de que los animales estaban pastoreando vicia, empiezan a observarse signos. Entonces, bueno, el trabajo que surge acá a futuro, y por eso, bueno, la invitación de Aprecida a hablar sobre este tema, y ahora viene en contraparte la invitación nuestra a tratar de trabajar en conjunto con ustedes y a ver si se puede llegar a hacer algo para tratar de mejorar el conocimiento que tenemos sobre esto, es sobre todo básicamente eso, saber por qué razón a veces sí y otros años sí tenemos intoxicaciones con vicia y otros años no la tenemos, sobre todo en aquellos campos donde todos los años se utilizan la vicia. Tratar de identificar las posibles toxinas asociadas a la patología. Este es algo que no se sabe a nivel mundial cuál es la causa de esto. Sería interesante saber cuál es la razón, cuál es la toxina que presenta esta planta para tratar de desencadenar este tipo de cuadro y ya a partir de ahí ver si hay alguna parte digamos, ya de mejoramiento genético, identificación de variedades de vicia que no tengan estas toxinas o que tengan menos concentración de estas toxinas para poder ser utilizadas con este objetivo. Y bueno, y a partir de ahí también diseñar herramientas de manejo. Bueno, yo sé que tengo esta vicia, tengo este recurso forrajero, lo quiero utilizar porque me quedo sin pasto en otra circunstancia, y ver cómo puedo llegar a hacer para utilizarlo para no evitar tener problemas de este tipo. Entonces, este tipo de encuestas y este tipo de trabajo colaborativo surge para tratar de dar respuesta a estas últimas consultas. Bueno, eso era todo lo que teníamos más o menos para mostrarle, y no sé, a partir de ahí, bueno, ahí están los datos de contacto nuestros acá de servicio, si tienen alguna consulta. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Muy buena la charla, impecable el tiempo de presentación. Abrimos ahora para hacer preguntas. Si quieren ir de forma ordenada, abriendo el micrófono y preguntando, lo que sí les pido si pueden presentarse, digamos, decir quiénes son, de dónde son, así Germán los conoce. Leo una pregunta que me había mandado Federico Sorza, él es el ATR de la Regional Pergamino Colón de Apresid. Federico preguntaba si la vicia es igualmente tóxica en todo su ciclo o en algún momento aumenta, por ejemplo, en floración, pregunta.
Sí, digamos, normalmente los casos que tenemos nosotros registrados acá en Balcarce son generalmente cuando ya está en floración, cuando entra en estado reproductivo la planta, Bueno, generalmente los vemos en ese momento. No sé si es por una cuestión propia de la floración y el estado fisiológico de la planta o por que es cuando empieza, digamos, cuando está consociada, cuando empieza a proliferar la leguminosa en sí sobre la gramínea. O sea que no sabemos si es por un factor de riesgo. Ya te digo, como ves, se veía en la imagen esa, no estaba tan florecida la vicia cuando nosotros fuimos ahí, pero sí lo que proliferaba era que era la especie la que estaba más crecida, digamos, y había empezado a perder vigor la avena. mira, estación Puma de la Vega, La Pampa, comidas para llevar y baños abiertos para los camioneros. Bueno, yo Perdón, no escuché muy bien. No, me parece que fue un error. Ah, está, perdón. Ahí José Luis Tedesco, vicepresidente de APRESID de la Regional Chacabuco, preguntaba si se produjo toxicidad en rollos con vicia. Hay muy poca información con respecto a forrajes conservados. Y en los que, digamos, la mayoría de los casos registrados son, y los que nosotros tenemos registrados acá en el servicio, son con el pastoreo directo. Por lo que por ahí posiblemente sería una alternativa. Digamos, no, la verdad que a veces nos preguntan a nosotros cuando tienen el forraje con estas características y deciden, bueno, ¿por qué no lo enrollamos o hacemos hilo? La verdad que a veces hasta uno, por el costo que tiene eso, también a veces a uno le da un poco de miedo hacer esa recomendación para ver qué pasa, porque no, en realidad no, como digo, no hay mucha información respecto a si es tóxica o permanece o no permanece tóxica después de enificado o ensilado. Por esa razón es que a veces cuando nos preguntan, digo, mira, es prueba y error en realidad. No hay mucha información al respecto. Ahí Tomás de la Chiesa estaba preguntando, leo la pregunta, por más que todavía falten datos, ¿tenés alguna idea de qué tan frecuente es tener el problema de toxicidad? Es decir, ¿con qué frecuencia pensás vos que se dan estos casos? La verdad que me gustaría tener más respuesta de la encuesta para dar dar esa respuesta a la pregunta, porque en realidad tengo muchas respuestas de productores que han tenido problema, pero yo sé que la vicia se la ha utilizado muy frecuentemente, sobre todo en el oeste históricamente, y se posiblemente en los últimos años, con, digamos, como cobertura, como de estos cultivos de servicio, en muchos campos agrícolas ganaderos se la ha pastoreado en algún momento puntual, y yo no tengo ese tipo de información. Lamentablemente, yo la información que manejo es cuando hay algún problema. Entonces, decir qué porcentaje de productores o de ganado que pastoreó vicia se intoxica y no se intoxica, es difícil dar esa respuesta. Posiblemente no sea tan frecuente, o sí, digamos, la verdad que digamos, posiblemente no sea tan frecuente por tantas consultas. Vos cuando hablas con productores, en muchos casos te dicen, mira, esto lo hago históricamente, nunca tuve problema. Alguno te dice, sí, un año particular yo tuve problema, a diferencia de los otros años. La idea de la encuesta era tratar eso, de dar respuesta a ese tipo de preguntas, porque no, la verdad, me gustaría tener, digamos, dar respuesta real a este tipo de problemas, por eso yo decía, así hincapié con respecto a la encuesta, me interesa tener tantos casos, controles, que serán estos campos donde el productor pastorea vicia y nunca tuvo un problema, como caso en realidad, que son los casos donde el productor pastoreó vicia y tuvo un problema, para hacer una comparación real, como para poder identificar factores de riesgo. Porque si yo tengo solamente los casos donde tuvieron problema, no hay muchas preguntas que no voy a poder responder. Ahí van llegando algunas otras preguntas. Perdón si no los presento cuando las leo, por ahí no los conozco a todos. Sofi Moreira ponía, bueno, muchísimas gracias por la charla. Ahora mi consulta es si podemos obtener la presentación. Solamente eso. Sofía Está de bien. Villa María.
Sí, no hay. Bueno, la estaban grabando, creo, ¿no? Pero igual, después si quieren les paso un PDF con esto, no hay problema. Exacto, sí. Si después yo, digamos, si me la piden, se las puedo compartir por WhatsApp, digamos, por mail, no hay problema. Diego Veleira, de la Regional Juan Manuel Fangio, de Mar del Plata, Presid, preguntaba si podemos esperar efectos subclínicos en animales jóvenes de recría, que se me movió, perdón. Si podíamos esperar efectos subclínicos en animales jóvenes de recría que entren por primera vez a pastorear vicia, que afecte las ganancias diarias de peso vivo. Si se plantean 60 días de aprovechamiento de máxima, lo mismo si solo se plantean 30 de máxima. Por ahí, Diego, si querés abrir y expandir un poco la pregunta. Sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Germán, muchas gracias, felicitaciones por la presentación, muy buena. Eh, Puntualmente la duda es, por todo lo que comentaste y lo que venimos escuchando, que los animales jóvenes por lo pronto no están siendo los casos relevados y denunciados. Sí, ¿qué expectativa tenemos con respecto a lo subclínico? Con respecto a Está ver bien, si vamos a resignar o no, si tenemos algún avance con respecto a esto, si vamos a está bien. resignar o no resultado físico en esa recría y si tienen el dato, si no expectativa, que en la medida que sea menos tiempo, por eso ponía como ejemplo esos dos planteos, 30 de Sí, máxima sí. o 60 de máxima, cuando muchas veces el planteo de aprovecharlo en un cultivo de servicio es aprovecharlo por poquito tiempo, tratando de no descubrir el suelo para que siga con su efecto de cultivo de cobertura de servicio y transformar algo de ese forraje en kilo de carne como para pagar el costo, la inversión. Perfecto. Sí, con respecto a esa categoría en particular, yo te digo, me queda a mí la duda, como lo mencionaba, es que nosotros la casuística nuestra dice el 100% animal adulto, los cuadros de intoxicación. Pero me queda la duda si es que porque no se utiliza el forraje cuando sabemos o aparentemente pareciera que es peligroso con otras categorías. Porque por ahí vos decís, bueno, yo quiero aprovecharlo con una recría y lo vas a hacer más tempranamente, como pasó en este caso de Necochea, donde los animales habían entrado en novillos a pastorear esa avena, vicia, si quisieras ponerlo, porque posiblemente lo que más había en ese momento era avena más que vicia. Entonces, la duda que me queda a mí me gustaría tener para poder darte esa respuesta es tener animales jóvenes, digamos, novillitos, vaquillonas, lo que sea, pastoreando la vicia en la época que sabemos que posiblemente sea más complicada, que es a agosto, septiembre, octubre, para saber darte respuesta si realmente hay un efecto, es una cuestión de la categoría en sí el problema o la época del año en sí que se la está utilizando. Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Eh, con Sí, respecto a la efecto subclínico, por lo que yo veo a la necropsia, o lo que veo cuando uno ve las lesiones y lo que uno sabe sobre este cuadro, yo no creo que tenga un efecto subclínico directo la intoxicación con vicia con este tipo, con una pérdida subclínica. Yo, por lo que nosotros estamos experimentando, todos los animales que han pastoreado vicia y se intoxicaron tienen lesiones tal que lo termina matando al animal. Eh, por un lado, yo estoy hablando de la parte más de intoxicación. Lo que hay que ver tampoco es ver la parte más nutricional de esto. ¿Tá? Porque uno sabe que la vicia tiene por ahí algunas características nutricionales diferentes a otras leguminosas, que por ahí lo que uno como pérdida, uno lo plantea como pérdida subclínica, porque uno por ahí piensa, bueno, la vicia aporta lo mismo que una alfalfa, ponele, como por un ejemplo, como otra leguminosa. Y posiblemente no sea el caso, digamos, el aporte nutricional, ya me estoy metiendo en un tema que no conozco, ya te digo, bueno, no trabajo mucho, el tema, posiblemente el aporte, por ejemplo, de proteína que tenga la vicia no sea lo mismo que una alfalfa, entonces por ahí vos lo tomás como un efecto subclínico de la intoxicación o del consumo con vicia, son cuando en realidad es que el animal nutricionalmente no está recibiendo lo mismo que uno esperaría con otro cultivo. está claro, Germán, gracias. Entonces, lo que nos tenemos que plantear en definitiva es, de manera práctica, después ustedes le pondrán el rigor estadístico, en el mismo hermanos o primos, plantear un grupo que pastoree un recurso en ese momento más bravo, Claro, potencialmente más bravo, con vicia, otra parte no, y
y medir, como en general Sí, tratamos de hacer y en algún caso llegamos a hacer. claro. Esa era la idea de la encuesta, era tratar de tener, ya te digo, muchas veces posiblemente no vamos a tener respuesta a todas las preguntas porque, como te decía, posiblemente vos no decidís, cuando vos ya tenés la vicia crecida de tal manera como la vemos, ya te digo, hacia el final del invierno, comienzo de la primavera, ya la categoría de recría ya o está en una terminación o está en otro planteo, entonces decís, no voy a meter esta categoría a consumir esto. Aprovecho con otra categoría que lo están diciendo más, que es la vaca, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, si alguno tiene experiencia de haber metido animales jóvenes en la vicia, septiembre, octubre, noviembre, la verdad que estaría bueno que completen la encuesta o que nos hagan saber eso y tratar de empezar a comunicarnos un poquito más para ver realmente si alguno tuvo caso de intoxicación o no. Bien, sí, como buena noticia, yo personalmente experiencia no tengo, disculpen el tiempo que tomo. Sí, creo que varios de los que estamos conectados tenemos planteos en los que estamos recriando, en general, tratando de recriar hasta fin de año para ahí eventualmente decir si se encierra o no, o si se Sí, prolonga algo más la recría o no, con lo cual los casos como para evaluarlo creo que estarían. está, Contá con nosotros, buenísimo. miembro de la regional o quien se pueda ofrecer de quienes están conectados. Bueno, buenísimo. Gracias, Germán. Muy bueno. Felicitaciones. Vuelvo a una pregunta atrás que quería hacer Nicolás Bronsovich, también de la regional Mar del Plata. Así que Nico, dale nomás. Hoy, buen día, gracias. Cortita, ¿te animarías a inferir un nivel de dilución que necesitaríamos? Veo que por ahí te escribieron diluyendo, acompañando la siembra de la vicia, pero también pienso diluyendo el pastoreo, ¿no? Haciendo pastoreo por horas, o si de las encuestas pudiste sacar una conclusión que X cantidad de horas o desayuno con silaje o lo que fuera, Ujú. alguna manera de diluir el efecto? Está bien. Sí, es algo que a veces nos preguntan muy seguido cuando ven ese recurso y, digamos, la desesperación por utilizarlo. Eh, por cómo es la patología y por cómo uno sospecha todo de hipótesis tiradas, ya te digo, de que es un fenómeno alérgico, no sé hasta qué punto una dilución tendría un efecto. No, digo, no tengo el dato, la verdad que no tengo respuesta exacta con casos nuestros. La mayoría de las veces, generalmente, como es muchas veces el productor ganadero, y como es para utilizarlo, piensa en la vicia, para utilizarlo en un momento muy puntual, donde hay escasez de otros recursos, por ahí no tiene tanto pensado en hacerle un aprovechamiento, una cosecha de esa vicia muy buena, con los animales donde vos para estar, bueno, decir, listo, entro durante unas horas en el día y después a la tarde lo encierro. Muchas veces en estos campos donde tenés estos cultivos de servicios, la vaca está medio relegada y bueno, se la mete unos días a consumir ahí, no hacen un aprovechamiento muy bueno, ni por horas, ni un pastoreo por horas. Entonces, la verdad que no tengo datos. La mayoría de la casuística nuestra es animales que estaban pastoreando vicia continuamente durante varias semanas. No tengo datos puntuales de animales intoxicados con vicia que habían estado pastoreando por horas, ponele, o durante un tiempo más acotado de tiempo, pero de nuevo, no quiere decir que no ocurra, que no exista la posibilidad de que ese animal se intoxique igual. Por cómo es la patología, lo que yo veo y lo que menciona toda la bibliografía internacional con respecto a que se sospecha que es un fenómeno alérgico, no sé hasta qué punto un pastoreo diluido, digamos, un consumo diluido va a tener un efecto positivo o evitar intoxicaciones. Porque como uno sabe, digamos, como si es un fenómeno alérgico realmente como se cree que es, pero de nuevo, yo estoy hablando en el aire, todo con hipótesis de lo que se ve en la patología, posiblemente con pastoreo de poca cantidad sea suficiente para desencadenar este tipo de cuadros. Pero bueno, de nuevo, son todas cosas que hay que seguir probando y lamentablemente son prueba y error porque no tenemos mucha forma de poder dar respuesta a eso. Leo otra pregunta de Federico Sorza. Federico ponía, leí que la toxicidad de visa se podría atribuir al contenido de canabanina. ¿Tiene algún dato de esto? Se mencionan en algunos trabajos diferentes posibles toxinas, pero en ninguno de esos trabajos
para tratar de confirmar que una toxina es la causal, después de que uno, digamos, lo que hacen los trabajos en realidad es detectar diferentes sustancias o toxinas, posibles toxinas en las plantas, y después tenés que tratar de reproducir la enfermedad con esa toxina exclusivamente. Entonces, eso es la parte que falta para decir realmente que alguna toxina en particular es la causal del problema clínico. De nuevo, en los trabajos, sobre todo trabajos viejos, se mencionan diferentes sustancias que se identifican en la planta en animales que se intoxicaron con vicia, pero falta la segunda parte para realmente confirmar que una sustancia en particular es la causal de la intoxicación. Bien, bien. Después Sebastián Bordenave, de la Regional Mar del Plata, preguntaba si hay algún caso reportado de intoxicación con trébol persa. No. Pero yo no conozco qué especie es en particular el nombre científico para ver si por ahí me surge como... Después Mariano, disculpa Mariano, no tengo tu apellido, por ahí no tengo más que el nombre. Preguntaba algo que por ahí, bueno, lo charlaron antes, que en este caso la relación fue 50 avena, 50 vicia, si podría bajar el porcentaje de intoxicación si se cambiase dicha relación. Posiblemente, ya te digo, no tenemos muchos datos puntuales de cómo fue sembrada la avena vicia o con alguno, o digamos, o centeno, cebada, lo que sea, como para decir cuando lo sembrás, no sé, estoy tirando por ahí una burrada porque no conozco cómo se lo siembra, pero un 20-80 o 30-70 no tenés problema, o sí, la verdad que no tengo casos puntuales de ese tipo como para decirte si con esta dilución sirve o no sirve. Julián Pereira, desde Río Cuarto, preguntaba si en algún momento de la pastura en floración presenta toxicidad y de ser así, ¿cuál es el umbral para evitar dichas intoxicaciones? No se sabe. No se sabe, sí, donde, digamos, cuando la planta, de nuevo, cuando el cultivo donde prolifera la vicia y ya la vicia está entrando en estado reproductivo es cuando tenemos los cuadros de intoxicación. Me gustaría tener más casos de animales que pastorearon en otro estado en otro estado fisiológico de la planta para decirte que el problema es específicamente el estado fisiológico reproductivo, que, digamos, el estado en el que está la planta para poder dar respuesta a eso, pero no, lamentablemente no lo tenemos. Y Guillermo Divito pedía la palabra, así que dale, Guillermo, más. No, ahí ya estaba respondida. ¿Qué tal? Muy buena, Germán, la presentación. Bueno, gracias. Y no hay más preguntas en el chat. No sé si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar directamente. Si nos quedan más preguntas, ya podemos ir cortando. Pero bueno, nos quedan 10 minutos más de reunión. Si quieren hacer alguna preguntita más. Pido, Martíncho. Meta. Gracias. Germán, no, bueno, muchas gracias. La verdad que me gustó mucho la presentación y la información que nos acercaste. Así que te agradezco mucho por este espacio y por este tiempo que nos dedicaste, la verdad, para agregar información acerca de este tema que muchos tenemos dudas y vemos una potencialidad muy interesante de complementar con los cultivos de servicio. Y además, bueno, la ganadería metida en los lotes agrícolas, la verdad, es algo que realmente nos interesa por toda la microbiología que también le aporta el bosteo de los animales al suelo. Así que vemos una potencialidad muy, muy rica respecto de estas interacciones entre agricultura y ganadería, es decir, que la ganadería entre en alguna parte del ciclo como, o sea, dentro de toda la rotación agrícola. Así que realmente es muy, muy interesante y por eso aparecen todas estas dudas. En mi caso particular me interesa mucho la recría, me queda perfecto en todo el esquema de rotación agrícola hacer un momento de recría sobre cultivo de servicios, así que de ahí venía un poco también ciertas dudas y bueno, esperemos que
que estas encuestas les puedan poner estudios estadísticos como para tener más información. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación de hoy, muy completa y esperemos poder tener más información en breve. Gracias. No, gracias a ustedes. Ya digo, la idea de esto es que, digamos, que aporte para todos y que todos salgan beneficiados de esto. Por esa razón es también que la idea nuestra era tratar de difundirlo entre ustedes. Seguramente hayan recibido el link de la encuesta para completarla y como vuelvo a repetir algo, porque ya digo, por ahí, por falla nuestra en la comunicación o cómo está planteada la encuesta, por ahí pensaron, no, si yo no tuve intoxicación no completo la encuesta. La idea es que la traten de completar todos aquellos que en algún momento pastorearon vicia, más allá de que tuvieron problema o no tuvieron problema, para tratar de sumar aquellos casos, digamos, esos controles, digamos, para lo que uno plantea hacer acá estadísticamente o epidemiológicamente, es un estudio de tipo de casos y controles, donde tengo controles que serían aquellos casos donde el productor pastoreó vicia y no tuvo ningún problema, para compararlo con los casos efectivamente, que son aquellos productores que pastorearon vicia y tuvieron problemas. Y si uno tuviera distintos productores, tratar de completar la encuesta individualmente para cada productor, o si alguno puntualmente tuvo problemas algunos años y otros años no tuvo problema, por ahí que quede bien claro, tratar de identificar en qué años hubo problema, en qué años no hubo problema para tratar de ver si surge a partir de ahí algún factor de riesgo. Voy con algunas cositas que fueron quedando. Sebastián, por ahí quedó un poco más atrás, pero preguntaba si tienen pensado hacer esas pruebas toxicológicas que nombraste recién, y también agregaba si, por ejemplo, con canabanina. Está bien. Sí, en este momento el laboratorio de toxicología acá no tenemos puesta a punto las técnicas para poder identificar estas toxinas. Surgió en algún momento la posibilidad de hacer algún trabajo experimental con esto. Posiblemente lo que inicialmente se podría intentar hacer es recolectar muestras de vicia en diferentes estados fenológicos, en casos puntuales donde hayan tenido intoxicación o no hayan tenido intoxicación, para ir haciendo un banco, digamos, de muestras, como para en algún momento tratar de trabajar un poquito más experimentalmente sobre esto, pero por lo pronto no tenemos la capacidad de diagnóstico acá en el INTA Balcarce, ni creería que en otras partes de INTA, en la red de laboratorios del INTA, como para investigar en ese sentido. Pero bueno, la idea era estar abierto a cosas que vayan surgiendo, sí. Y Andrés García Arena preguntaba si podés repetir dónde está la encuesta. Que La eso, bueno, encuesta está, si quieren, bueno, no sé si vos la tenés, el link, es una encuesta en Google Form. Si quieren ahora les paso. Trato de copiarles, no sé si tengo una forma de copiarlo acá. El link. sí. A ver, Sí. déjame lo que trato de buscar acá. Desde enviar te podés copiar el link. Ahí está. Excelente. ¿Dónde lo pongo acá? Acá, a ver. Fíjate que eso, ahí arriba tenés el... Bueno, ahí está el link que ustedes deberían poder acceder. Cualquier cosa me dicen o me escriben acá al teléfono mío o al mail que figuraba ahí antes. Pero bueno, siguiendo ese link deberían poder ingresar y completar la encuesta. Quedaba una consulta más de Diego Beliera. Dale, Diego, si querés hacer la pregunta. Sí, Germán, ahí le preguntaba a Martín si podíamos colar esta pregunta porque no tiene directamente que ver con el tema, pero con algunos colegas y conocidos tuvimos algunas sospechas este año de esa plantita con látex que se llama Asclepias meliodora, Sí. que en algunos campos que
que faltó volumen y demás, y que la tenemos, que normalmente los especialistas nos dicen que no la consume el animal, pero tenemos alguna sospecha de que sí haya afectado, porque animales en muy buen estado y sin ser animales mal caídos, ni nada que se le parezca, tuvimos muertes por ahí sin diagnóstico certero, sin nada muy definido. Si han tenido casos últimamente o históricos y si nos puedes desarrollar muy cortito el tema, en la medida que puedas. Sí, Asclepia es una especie que está mencionada en la bibliografía como tóxica. Es más, nosotros acá en el grupo de trabajo hace varios años ya se hizo una reproducción experimental, o sea, si el animal consume Asclepia, posiblemente muera intoxicado por Asclepia. Es bastante, no hay mucha información con respecto de, en la bibliografía se dice que es cardiotóxica, o sea que afecta el corazón, que también nosotros cuando hicimos la reproducción experimental vimos algunas lesiones gastrointestinales, como que fuera irritante gastrointestinal. Es poco clara la toxicidad, digamos, los animales que la consumen, ya te digo, es raro de nuevo, sí, como decís vos, es raro que la consuman voluntariamente, salvo donde digamos, hay escasez forrajera y es lo único que tienen para comer y el animal casi de aburrido lo levanta. Pero bueno, está mencionada como especie tóxica. Tenemos acá registrados algunos casos donde se menciona o se llegó a la conclusión de que fue intoxicación con Asclepia, pero no es de las especies forrajeras, las malezas, que uno ya conoce mucho más sobre el tema y sabe cuándo el animal la come y cuándo el animal se muere. Hay mucho todavía, casi que muchas veces te queda como un chivo expiatorio del animal se muere en un campo, sin encontrar mucho, y había Asclepia en el campo, y bueno, dice, bueno, se intoxicó con vicia, con Asclepia, con lecherona. Es esa casi muchas veces la conclusión a la que se llega. No, la verdad que no hay mucha información. Si el animal la come, se puede morir. ¿Tá? Eso es lo que sí sabemos. Lo que pasa es que, de nuevo, hay que ver, para vos decir realmente que ese animal se murió por eso, debería haber, obviamente, Asclepia en el donde están comiendo, deberías encontrar plantas de Asclepia comidas, o sea, que tengan signos de que el animal la levantó. Por ahí, si se murió algún animal, tratar de hacer alguna necropsia para ver que no haya ningún otro tipo de problema, para tratar de confirmar que realmente fue la Asclepia el problema. Bien, bien. O sea que en definitiva, en casos que haya abundancia Sí. por manchones y en esta situación de poco forraje, habría que tratar de controlarla, Sí. ¿no? Al Sí, menos sí, sí, una sí, estrategia sí. por manchoneo. Sí, 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 habría que Que tratar de ya controlarlo, ya vemos te digo, que porque con hormonales, sí, tiene potencial tóxico, es potencialmente tóxica. Bien. Perfecto. Bueno, Germán, si te parece, faltando 3 minutos para las 12, ya cortamos acá para cumplir con el horario que habíamos pactado. Muchísimas gracias en nombre de todos, la verdad que es muy interesante. Y bueno, justamente lo bueno de estas charlas es que, así como mostrabas medio sobre el final de la presentación, surjan líneas donde desde APRESID podamos empezar nuevos proyectos, nuevas vinculaciones, así que vamos a seguir en contacto seguramente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, ahí les dejo la última, digamos, están los contactos nuestros de acá, del servicio, por cualquier consulta que tenga y cualquier duda que haya al respecto, estamos al servicio. Muy bien. Bueno, gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Nos estamos Germán. viendo. Saludos. Un abrazo. Saludos. Gracias a todos. Abrazo. Saludos a todos, gracias.